Venga, que no se nos escucha. Espere que toca activar el micrófono. Bueno, de nuevo muy buenos días para todos. Les damos la bienvenida a este webinar, un webinar bastante interesante que tiene que ver con el tema de la configuración de baterías Pylontech con los inversores Asper, ¿sí? Este webinar es bastante importante cuando adquirimos este tipo de equipos, ya que vamos a tocar el tema referente a la comunicación como tal de estos equipos. Como lo decía, es bastante importante tanto para el equipo, para su correcto funcionamiento, ¿sí? Para que se brinde una buena autonomía en el sistema, como también para el tema de las baterías, lo cual puede garantizar la vida útil de las mismas y por tanto la garantía que se tiene presente con respecto al fabricante, ¿sí? Tenemos preparada una pequeña agenda para este webinar como tal. Esta agenda consiste en el tema, bueno, vamos a dar una introducción que pues voy a comentarles yo personalmente, el tema de quiénes somos como tal, como Improvinde. Vamos a hablar sobre el tema de los inversores Proset, independientes y obviamente el tema de las baterías Paleontech, sí, digamos los tipos de inversores Proset que manejamos, el tipo de baterías que manejamos, las referencias como tal. Vamos a hablar un poco del tema de los módulos de la batería que se tienen. Se va a dar una información general del inversor, todo lo que tiene que ver referente con el tema de las fichas técnicas, especificaciones técnicas y demás. Vamos a mirar el tema de la configuración, lo más importante, el tema de la configuración en cuanto al tema de la comunicación que va a haber entre estos dos equipos, ¿sí? Para el correcto funcionamiento. Y por último tendremos el tema de las preguntas, vamos a tocar varias preguntas bastante interesantes que ya nuestros participantes obviamente nos habían comentado.
Bueno, de nuevo me presento para los que recién acabaron de ingresar. Mi nombre es Cristian Guaqueta, soy ingeniero de soporte técnico en Proinde. Vamos a estar participando de moderadores con mi compañero Kevin Alarcón, ingeniero comercial, y el compañero Daniel Mercado, que me acompaña en el área técnica también. Entonces, ¿quiénes somos? Bueno, nosotros somos Improinde, somos una empresa que facilitamos soluciones energéticas renovables a todos los hogares e industrias. Nosotros comenzamos ya hace 8 años en el tema solar, ¿sí? Enfocados en temas de proyectos como tal. Eh, Obviamente realizamos lo que es el tema asesoramiento, dimensionamiento, instalación de proyectos de baja, media y alta potencia como tal, en cuanto se tiene que ver con el tema de paneles. Empezamos, más adelante empezamos con el tema de la distribución de productos, de equipos como tal de energía solar, obviamente formando alianzas con los fabricantes, ¿sí? En cuanto tiene que ver de paneles solares, controladores, inversores, baterías, cableado, protecciones, conectores y en general todos los materiales que se requieren para la instalación fotovoltaica. Obviamente ya en este momento ya representamos más de 12 marcas en el mercado que ya están bastante reconocidas, ¿sí? Y contamos ya con la exclusividad de varias de ellas. Bueno, acá tenemos las alianzas como tal. La principal alianza de nosotros es ProSci Scientific, que son obviamente los inversores que vamos a comentar el día de hoy. Más adelante les voy a mostrar unas nuevas referencias que nos van a llegar también de estos mismos. Manejamos el tema de las baterías que tiene que ver con la marca Pylontech en el tema de litio, unas baterías bastante interesantes en cuanto al tema de la autonomía y en cuanto al tema de la vida útil que se tiene. Manejamos la marca Newmax, que son baterías fabricadas en Corea, también son bastante interesantes en el tema de que pues no son como tal baterías chinas, sino ya se fabrican en Corea, ya vienen con una mejor calidad y asimismo podemos brindarles una mejor autonomía, ¿sí? Y un mejor ciclo de vida útil. Tenemos el tema de las protecciones, manejamos la marca Clamper, estamos formando una gran alianza con esta marca que es el tema de las protecciones o más orientado al tema de todo lo que son DPS y las famosas Combiner Box, importantes para el tema de todos nuestros sistemas on-grid. Estamos también innovando con la marca Pever. El año pasado ya veníamos trabajando el tema de los inversores y este año ya estamos enfocándonos al tema de los controladores MPPT, que si gustan ya pueden ir preguntándole a nuestros comerciales. Estamos con Solis, orientado principalmente a todo lo que tiene que ver con sistema on-grid de inversores centralizados. Son inversores mínimo 5 años de garantía, extendida a 20 años. Son bastante también interesantes estos inversores. De esta también sale una referencia que comenzamos también a manejar el año pasado, que son los RHI. De hecho, yo di un webinar el año pasado sobre este tema. Si gustan, pueden también consultarlo en YouTube. Estamos con los microinversores Hoy Miles y microinversores, pues no, ya bastante conocidos también, en especial por su fácil, digamos, instalación, ¿sí? Y pues obviamente el tema de la aplicación en cuanto al monitoreo, ¿sí? Tenemos una gama, bueno, los inversores Studer son una gama de inversores de alta calidad, porque estamos hablando que son inversores ya suizos como tal, son 10 años de garantía, son equipos también bastante especiales, son equipos orientados al tema híbrido y aislado como tal. También manejamos la marca de paneles Riser, es una marca que comenzamos ya este año a participar en cuanto a temas de paneles de alta potencia. Por ahora esta marca estamos comercializando el panel de 590 vatios, una tecnología bastante interesante porque lo que permite este panel es que el fabricante lo que garantiza es que a mayor cantidad, a mayor tamaño sea como tal el panel, ¿sí? Permite como una mayor eficiencia. Manejamos el tema de MUX como tal, en inversores aislados, ya los que conocemos, la línea LMPK, LHM, BHM y los fase vía como tal. Manejamos también el tema de Z-Inchine, bueno, esa es una marca de paneles que ya venimos comercializando desde hace rato. Obviamente tenemos también la alianza ahí como tal con los paneles. Principalmente orientado a paneles de alta potencia, estamos manejando el panel de 330, el de 370 que pues esperamos nos llegue más adelante en 2 meses y el de 445 que es el que tenemos disponible. Y por último tenemos la marca Restar, que esta es una variante de Resun, que eran los paneles pequeños. Obviamente cambió de nombre a la casa matriz de Europa como tal, Restar Solar se llama, y pues continuamos con ellos importando todo lo que es el tema de paneles de baja potencia. Bueno, ¿cómo hacemos estas alianzas con estos fabricantes?
Entonces, obviamente nosotros contamos con un laboratorio para realizar las pruebas de los equipos como tal que traemos, ¿sí? Traemos un equipo nuevo y pues antes de empezar a comercializar, realizamos las pruebas especiales que nos permitan obviamente con confianza brindarle una mayor seguridad al cliente en el momento de instalar. En la confianza, obviamente tenemos nuestros proveedores que ya están avalados por nuestro equipo de comercio exterior, lo cual nos garantizan como tal el funcionamiento del equipo y nos acompaña en caso de falla de los mismos. En cuanto al tema de la atención, obviamente tenemos una asesoría comercial bastante robusta en donde nos permiten obviamente dar como una asesoría bastante garantizada y que nuestros clientes se sientan bastante confiados del tema. Contamos obviamente con el conocimiento, realizamos capacitaciones permanentes, físicas o virtuales, bien sea en lo virtual orientado al webinar que estamos realizando. También realizamos capacitaciones físicas que más adelante las pueden ir consultando con los comerciales de acuerdo a las fechas que vayamos programando para las mismas. Contamos con buena cantidad de bodegas, lo cual nos permite mantener un stock bastante importante. Recordemos que pues el año pasado fue un poco complejo la situación del stock debido al tema de los inconvenientes que hubo con las importaciones, ¿sí? Pero sin embargo aspiramos ya que para este año ya todo se normalice y volvamos a tener el stock que siempre nos hemos reconocido por tener. Y por último, obviamente estamos nosotros los de respaldo técnico, que pues tratamos en lo posible siempre de acompañar a nuestros clientes en todo lo que requieren en cuanto a tema de configuración de equipos, en cuanto a dudas que tengan, las asesorías en cuanto al tema a cualquier tipo de instalación asociada. Bueno, vamos a hablar un poquito de un club de beneficios que estamos realizando para este año. Esto tiene que ver más en cuanto al tema comercial. Son unos clubes que realizamos con nuestros compañeros comerciales, ¿sí? En donde obviamente los clasificamos como miembros Gold, Silver y Platino, ya algunos los conocen los que están dentro del club, ¿sí? Son 3 categorías, tenemos hasta 30 beneficios inigualables para cada uno de los clubes, pues los invitamos obviamente a que se unan, por favor, y obviamente ya si desean mayor información, pues por favor contactar a cada uno de los comerciales. Bueno, les comentamos lo nuevo que tenemos para este año, equipos que nos van a llegar. Tenemos entonces el Asper Max 2, o sea, la segunda generación del Asper Max que estamos manejando. Ahorita más adelante mis compañeros les van a comentar, digamos, las ventajas que tienen estos equipos. Para entonces nos van a llegar una serie como de gabinetes ya ensamblados, digamos, como de plantas, no tanto gabinetes, sino ya plantas ensambladas, ¿sí? En donde ya viene, digamos, como pueden observar ahí en el grupo, como una especie de mueble en donde ya vienen las baterías agrupadas y ya vienen como con un BMS unificado, ¿sí? De modo que nos permita montar, digamos, montar proyectos o plantas solares con una mayor robustez en cuanto al tema de que se trata de potencia. Y adicional también les comento que nos faltó aquí que es un inversor, un Infini de 6 kilovatios. Es un Infini bastante interesante y lo comento aquí porque ese Infini también va a tener, digamos, el tema de la posibilidad para la comunicación con las baterías Palontec. O sea, ya cuenta con el puerto RS485 que lo podemos usar como comunicación CAN para las baterías y en su efecto en los tipos de baterías ya tiene como tal definido el usuario de Palontec, lo cual nos brindará una mayor facilidad para trabajar entre inversor y batería. Bueno, acá ya los acompaña mi compañero Daniel, perdón, mi compañero Kevin, que les va a comentar un poco de los inversores Proset y obviamente las baterías Palontec por aparte, ¿sí? Y pues ahí vamos avanzando con el tema de configuración y demás. Bueno, buen día. Bueno, me presento, mi nombre es Kevin Alarcón. Bueno, continuando con la presentación, vamos a hablar un poco sobre las baterías que tenemos con Pylon-Tech. Tenemos 3 gamas de baterías de litio. La primera es la RB12 de 12100, que es una batería de 12 voltios, 100 amperios. Es una batería muy compacta, sí, muy fácil de transportar. Es una batería de 3000 ciclos de vida y 90% de eficiencia. Esta batería está por 3 años de garantía. Se puede conectar máximo 2 en serie, armando un arreglo de 24 voltios, y máximo 8 paralelos, que sería más o menos 800, son 800 amperios. Continuando, tenemos las baterías de la gama US 2000C y 3000C. Tenemos la gama US 2000C y 3000C. Estas gamas de baterías son de 48 voltios y ya cuentan con toda la parte de BMS, toda la parte de protecciones. También
Esta de 2000 es de 50 amperios y de 3000 es de 75 amperios. También estas cuentan con 10 años de garantía, con un 95% de DOD y 6000 ciclos de vida. Para conectarlas en paralelo o en serie, disculpe, esto no se pueden conectar solo en serie, solo en paralelos, formando sin hub, podemos decir 6 paralelos sin hub, y si tenemos un hub, ya podemos armar un paralelo de 64 unidades. Con la UP2500, esta batería es de 24 voltios de 111 amperios, ¿sí? Tiene un ciclo de vida de 6000 ciclos y un DOD de 90%. Esta se puede hacer paralelos, todas estas solo son en paralelos, que son 19 en paralelos, sin HUD y con HUD hasta 64 unidades. Con la UP 5000 es de 48 voltios de 100 amperios. Esta igual se puede hacer paralelos de 16 sin hub y con hub de 64 unidades. Continuando. Con el Asper, bueno, hablando que con el Infinity, como habíamos dicho con nuestro compañero Cristian, tenemos el Infinity del Asper 2 y el Asper 1 que está en mano derecha. Entonces, ¿qué características tienen estos dos equipos? Tienen indicadores de estado de la luz RGB. Dependiendo de su estado de lo que indica la luz, pues nos va a indicar una advertencia o el funcionamiento del equipo correctamente. También tienen Wi-Fi incorporado con monitoreo móvil. Entonces ya no necesitamos una opcional, una adicional, sino que ya viene incluido en el equipo. También cuentan con puerto de comunicación reservado para BMS, que es el RS485, el CAN bus o el R232 para comunicación entre las baterías, que es por el puerto RS485 CAN, y R232 lo tenemos para la comunicación entre los equipos, entre el computador. También tiene un diseño de ventilador reemplazable para fácil mantenimiento, tiene un kit antipolvo protegiendo toda la parte del equipo. Funcionamiento en paralelo, funciona con 6 máximos, 6 unidades en paralelo. También, tiene un rango de voltaje de entrada seleccionables. Recuerde que este es un equipo de 120 de entrada. Es 120 de entrada, tiene dos entradas MPPT de 4000 vatios. Tiene una potencia de arranque de 15000 voltios amperios. Como les comentaba, tiene su monitoreo Wi-Fi integrado, tiene una salida de 120 voltios AC de 60 Hz para una batería de 48 voltios y, bueno, como les comentaba, soporta hasta 6 unidades en paralelo. ¿Cómo sería el funcionamiento del híbrido? Tenemos obviamente la entrada MPPT, como les decía, tenemos dos entradas MPPT de 4 kilovatios, tenemos una entrada AC de 120 y la carga de salida de 120. Tenemos con las baterías de litio de 48 voltios por vía BMS, que es por el puerto CAN que se va a conectar al equipo. El BMS es para cargar correctamente las baterías, que va a controlar el manejo y las protecciones a la batería de litio. Y obviamente vamos a cargar con AC o DC. Bueno, les voy a presentar a mi compañero Daniel, que habla un poco sobre el módulo de la batería. Buenos días. Vamos a hablar acerca del módulo de la batería. Como ya explicó mi compañero, pues tenemos baterías. Estas contienen diferentes puertos, en el cual aquí donde podemos observar, donde dice link port, es el puerto de comunicación entre baterías.
donde se van a conectar baterías y si las vamos a colocar en paralelo. Donde dice CAN y RS485 es el puerto BMS, donde vamos a comunicar las baterías con los inversores. Tenemos también un puerto de console, que esto es para monitorear la batería internamente con un software especializado, que esto solamente lo hace la fábrica, por ende el cliente no se va a meter a esas configuraciones. Tenemos un switch llamado add, el cual se configura para la comunicación con el inversor. También el switch de poder para encender el inversor, la batería, qué pena. Tenemos el switch de start y una serie de bombillos LEDs que se llaman SOC para indicar el estado de la batería. En cuanto al BMS, ya que esas baterías tienen un BMS a partir de la serie US y la serie UP, la serie RV no posee el BMS. Entonces, el BMS es un protocolo de protección de la batería, el cual va a tener protecciones y alarmas en cuanto a carga y descarga de la batería. Va a verificar si tiene un sobrevoltaje en carga o una sobredescarga en la batería. También va a verificar que tenga una sobrecarga en corriente o una en la batería, que tenga una temperatura o muy alta o muy baja, o que las salidas estén en corto, tocándose las mismas para evitar que dañe la batería. También tenemos un monitoreo interno que hace la batería, que es para un balance entre los voltajes que tiene la celda internamente. También tenemos una limitación en carga y en descarga de corriente para evitar que se dañe la batería. Entre otras cuestiones que la batería hace internamente para alargar la vida útil de la misma. En la parte principal, donde vemos toda la serie de LEDs, podemos saber el estado que tenga la batería según esta tabla. En la parte de abajo vamos a ver los estados, que cuando el bombillo esté con el fondo blanco es porque va a estar encendido, en la batería va a estar encendido. Si tiene un fondo gris, como lo indica, va a estar en una intermitencia de 0.3 segundos prendido y 3.7 segundos apagado. Y si tiene un fondo negro, va a tener una intermitencia de 0.5 segundos prendido y 1.5 segundos apagado. Entonces, para verificar que el estado de la batería, vamos a ver que cuando esté apagado, va a tener todos los bombillos apagados. Cuando esté en formato de encendido, va a tener todos los bombillos encendiéndose por unos breves instantes, indicando que ya se encendió la batería con el botón de poder y el switch de encendido. Cuando la batería esté en modo normal usándose, va a tener el bombillo run parpadeando en 0.3 segundos y apagado 3.7 segundos. Cuando la batería esté cargándose, el LED de run va a estar prendido y la serie de bombillos del SOC va a estar indicando en qué nivel de carga está, teniendo los 6 bombillos con la carga máxima y ningún bombillo prendido con la carga mínima. También vamos a notar en el estado de descarga de la batería el bombillo de run parpadeando 0.5 segundos prendido y 1.5 segundos apagado, y de igual manera los bombillos mostrando en qué nivel de carga va a estar la batería.
Esto es bastante importante porque es donde vamos a ver el sistema de alarma de la batería, que puede ser porque se esté sobreexigiendo un poco de corriente, que tenga más voltaje del que debería, alguna alarma que tenga la batería. Lo va a botar con el botón, con el bombillo de alarma y va a estar parpadeando de 0.5 segundos a 1.5 segundos. O si el sistema ya entró en un estado de protección donde se desconecta la batería y tiene un error, va a tener un bombillo de alarma encendido permanentemente. Esto es para cuidar la batería y estos parámetros vamos a tenerlos bastante en cuenta cuando vayamos a tener instalados baterías de este tipo. Con el tema del D-Switch, aquí tenemos una foto que trae el manual. Aquí podemos ver que si tenemos todos los D-Switch en la parte de arriba, vamos a tener la comunicación del RS485 a 115.200 baudios. Esta comunicación se deja así cuando se va a hacer comunicación entre batería y batería. Y en la siguiente, que es el switch 1 en el estado ON, donde la RS485 se comunica a 9600 baudios, esta batería va a ser normalmente siempre la maestra y es la que se va a comunicar al inversor. Si solamente tenemos un inversor, una batería, de todas maneras vamos a configurar este D-Switch en el posición 1 para comunicarse con el inversor. Y el siguiente, que es la comunicación de 115.200 baudios, eso es para un tema de comunicación con un computador, que ya como les recuerdo es con el puerto de console, el cual solamente lo hace fábrica, por ende no vamos a tener mucha importancia en este parámetro. Información general del inversor. En este caso es un Axper Max, en el cual vamos a lograr visualizar en la pantalla que puede ser tanto fija dentro del inversor como retirada del mismo para hacer una comunicación a distancia por medio de un cable link, ya que es el puerto número 12, como lo vemos ahí en la pantalla, puerto de comunicación del remoto de la pantalla al inversor. Como podemos visualizar, tenemos una pantalla LCD, un indicativo de estados, que es el número 2, que son todos los bombillitos, un indicativo de carga, un indicativo de falla, que son los bombillos, como ya les acabo de decir, teclas de funcionamiento, los cuales están al lado de los bombillos, y el interruptor de encendido y apagado del mismo inversor. Aquí tenemos como un esquemático en donde podríamos ver todas las conexiones que se podría tener dentro del inversor. Como ya les dije, se puede hacer la LCD movible en manera remota con un cable de Ethernet conectado al inversor. Dentro del mismo tenemos el BMS, el cual recuerden que es el sistema de protección de batería y comunicación entre inversor y batería. Tenemos un puerto de comunicación al computador. Y ya pasamos a la configuración del mismo inversor para hacer la comunicación entre el inversor y la batería. Para entrar al modo de configuración dentro del inversor, una vez ya prendido, conectado a la batería, así no esté configurado, igual va a prender para el tema de configuración. Mantenemos presionado el botón de Enter, el que tiene una flecha. Lo mantenemos durante 3 segundos para ingresar al estado de configuraciones y con los botones de hacia arriba y hacia abajo vamos a navegar dentro del mismo. Para confirmar la selección le vamos a dar otra vez Enter y ahí podríamos mover todos los parámetros que quisiéramos. Más adelante vamos a ver un video explicativo acerca de cómo se configura bien. Y finalmente con el botón de salir le damos salir a los parámetros de configuración. Ahora,
¿Qué parámetros hay que configurar? Principalmente en el parámetro número 5, antes de configurar el estado de la batería, lo vamos a colocar en estado de usuario, use, para lograr configurar estos voltajes que se requieren. También tener en cuenta que aún teniendo la comunicación de Pylontech, siempre se sugiere de todas maneras colocar estos parámetros en el parámetro 26, que es el bulk charge voltage, que es el voltaje máximo que recibe la batería, configurarlo a 53.2. En el parámetro número 27, el voltaje flotante, que en este caso sería de 53.1. Y en el parámetro número 29 vamos a ver el voltaje de desconexión del equipo, el voltaje mínimo que va a tener la batería en 47 voltios. Como recuerden, va a haber un video explicativo al final donde se hace esta configuración con equipos reales. Vale la aclaración que las baterías que se pueden configurar con este equipo son las de 48 voltios. Aquí tenemos la tabla también de la UP2500, que es la batería que funciona a 24 voltios. Tenemos sus parámetros de 24 voltios claramente, pero no se va a configurar dentro del equipo ya que este mismo funciona a 48 voltios. Por ende, solamente vamos a utilizar la UP2000 y la UP2000, la US3000 y la de 5000. Ahora, para el tema de comunicación entre inversor y batería, vamos a tener un cable RJ45 especial. ¿Por qué especial? Porque no es cualquiera que vende normalmente. Esta es como la parte un poco más importante acerca de esta comunicación y el que va a tener la verdadera importancia para que se logre hacer la comunicación perfecta entre Pylontech y el Axper Max. Como recuerden, la comunicación BMS es para cuidar la batería, para tener temas de garantía, para que la batería no se dañe, para que el inversor no entre en problemas y que no tengan problemas a largo plazo del mismo. Como les decía, aquí tenemos los puertos, en el cuales vamos a colocar cables, se van a ponchar de una manera específica para el inversor, tanto como para la batería. Aquí son temas un poco más técnicos, más específicos, pero aquí tenemos una visualización un poco mejor, más agradable, donde cómo van a ir conectados los cables. Por si tienen alguna duda, alguna inquietud, mejor pueden ir a una ferretería cualquiera, mostrarle esta fotico y decir que... O claramente nosotros como Improvinde les vendemos el cable si ustedes van a hacer esa comunicación para de una vez evitar este problema. Ya posterior a esto vamos a mostrarles el video de cómo se configura el inversor con la batería. Buen día, hoy vamos a configurar un equipo Axper Max de Process Scientific de 6 kilovatios, el cual contiene BMS, que es comunicación con baterías de litio, con una batería de litio de la marca Pylontech. Se puede ver de la serie US, como la US2000, la US3000, o en su defecto la UP como la UP2500, o en este caso UP5000. Para esto vamos a necesitar los cables del inversor a la batería totalmente conectados y un cable extra de Ethernet, que aquí está la configuración de cómo se poncha, ya que no viene en ninguno de los dos equipos, para en este caso en especial. Para configurarlo vamos a encender el equipo. Antes de esto vamos a notar que el switch tenga en la posición 1 en la que dice on, y ahí sí procedemos a encenderlo con el botón on,
y el switch. Después de esto, vamos a proceder a encender nuestro inversor con su franja de líneas RGB. Vamos a esperar el tiempo de entrada del inversor. Ya está empezando a invertir y está sacando 120. Para entrar a configuraciones le damos al botón Enter durante 3 segundos. Vamos a la opción número 5 para cambiar baterías, pero antes de eso vamos a ir a el parámetro número 26 para cuadrar el voltaje bulb. Los voltajes estarán por aquí, el cual debe ser 53.2, que ahí lo tenemos. En el parámetro 27, que también debe ser de 53.1, y en el parámetro número 29, el cual debe ser de 47 voltios. Ese es el voltaje de desconexión de la batería. Ahora sí, volviendo al parámetro número 5, que es la opción de la batería, vamos a entrar y vamos a elegir la opción Pilot. Le damos Enter otra vez y con el botón de salida volvemos al menú. Vamos a apagar el equipo. Como se ven, se apaga la luz RGB y vamos a proceder a conectar nuestro cable, el cual debe distinguirse muy bien entre el inversor, que lo vamos a conectar, y la batería, que la vamos a conectar en el puerto CAN, y el inversor en el puerto de litio. Vamos a proceder a que se apague ya una vez apagado el equipo y la batería conectada, encendida con el switch abajo. Vamos a proceder a volver a encender el equipo. Esto es para que las configuraciones que le acabamos de hacer se mantengan. Una vez conectado de esta manera, el equipo funcionará perfectamente. Para comprobar que el sistema funciona, podemos desconectar el cable de comunicación entre batería e inversor y este nos arrojará una alarma de falta de comunicación, la alarma 61. Y si lo volvemos a conectar, esta alarma debería desaparecer en unos cuantos segundos. Como ven, funcionando la comunicación entre estos dos equipos. Bueno, ya presentado el video, no sé si ya comenzamos con las preguntas. Podemos escribir en el chat de Meet cualquier pregunta, pues con gusto los atenderemos. Terminé.
No, pero si no hay preguntas. No, No, estoy pues ya. contesté las Sí. que yo había. Pero si aquí dije. Contestas una, es así, super X. Bueno, tenemos una pregunta preguntando lo siguiente: ¿cuántas series de 48 voltios se pueden conectar en paralelo como máximo? Bueno, tenemos la US de 2000 y la UP de 5000 y US de 3000 que se pueden conectar hasta 16 paralelos sin hub. Ya si necesitamos más corriente, pues necesitamos con hub que se puede hasta máximo 64 unidades. También tenemos la de 12 voltios, que es la pequeñita, la de RB 12 voltios 100 amperios, donde se pueden conectar solo hasta 2 en serie, formando 24 voltios y 8 paralelos, que serían 800 amperios. ¿Se puede conectar qué? Buenos días, sí tengo una pregunta: ¿cómo se configura para que automáticamente se conecten a la red cuando la batería se agote y utilice el respaldo? No, pero es que eso ya es otras preguntas. ¿Se puede instalar estos inversores conectados? No contesté eso. No, pues contesté acá. Ah, listo, ¿cuál otra acá? ¿Cómo instalar la batería del litio inversor? ¿Cómo explorar las No, pero es que ya está todo. ¿Desde dónde se comienza a programar? ¿Qué no ingresas en el sistema? No, pero yo no veo más acá. Ya hablamos de todo eso. Mire, configuración cable de redes. No, por eso, contéstelas, no importa. Pero es que ya se hablaron. No sé, contesté alguna. Digamos, vuelvo a aclarar de las UP y las US. Que ¿Cuál? solamente la US, ¿Cuál es? 24 no, solo diga eso. Pero ya lo dijimos. Solo recuerdo. Bueno, recordando también, la UP 2500 es de 24 voltios, con 111 amperios. La US 2000, US 3000 y UP 5000 son de 48 voltios. Ya tenemos de 50 amperios, 75 amperios y 100 amperios. Vea, el 23 es para habilitar el Respondamos estas preguntas. Eso es lo que hice Fabián. No, mire. Háblanos que- ¿Se puede instalar estos inversores conectados a la red y conservar la proteína? No, no se puede, ¿cierto? No, ¿se puede? ¿Qué hicimos? ¿Se puede instalar Se eso? puede instalar estos inversores conectados a la red y que se conserve la protección anti-isla. ¿Se requiere algún equipo para esto? No, no se puede, ¿cierto? Pues es que estos equipos no. La protección anti-isla es solo. No, dígalo. Bueno, tenemos acá una pregunta bastante interesante, ¿sí? Comenta Elias Montoya, dice que se puede instalar estos inversores conectados a la red y que se conserve la protección anti-isla. ¿Se requiere algún otro equipo para esto? Esta pregunta es bastante importante porque los equipos que acabamos de comentar en el webinar son equipos orientados al tema aislado, ¿sí? Cuando hablamos de certificado anti-isla son para equipos como tal que inyectan a la red, ¿sí? Ya los equipos como tal que se encuentren inyectando a la red ya deben contar con un certificado como tal ya dado por el fabricante, en donde se habla el tema del anti-isla, ¿sí? Pero como en este caso estos equipos no van a trabajar inyección a la red, van a utilizar la red es como una carga. Esta carga bien sea para el tema de apoyo de baterías, de carga de baterías o apoyo en consumos, en caso de que pronto los consumos hayan sido muy altos, hayan consumido las baterías y no tengamos obviamente generación solar, ¿sí? Tenemos la siguiente pregunta, dice, ¿cómo se configura para que automáticamente se conecte a la red cuando la batería se agote y utilice el respaldo de la red convencional? Bueno, por lo general estos equipos vienen en el parámetro 1, viene una configuración que viene a, si no estoy mal, como SBU, lo que habla como lo que se refiere al tema Solar Battery Utility. ¿En qué consiste el parámetro? Bueno, lo que hace el sistema es trabajar priorizando la energía solar de los paneles. Si esta es muy baja con respecto a los consumos que se tienen, lo que hace es ingresar las baterías como tal. Y en caso en que las baterías ya estén muy agotadas y haya muy baja generación solar o en su defecto no lo haya porque estamos de noche, lo que hace el inversor es automáticamente ingresar la red si esta está disponible. Tenemos que tener muy en cuenta también en este parámetro de configuración el tipo como tal de voltaje que se está manejando en la red. Obviamente tenemos muchos casos en donde los sistemas se instalan en zonas muy aisladas o remotas, en donde no llega la red eléctrica o cuando esta llega es bastante inestable, por lo que el voltaje se baja dependiendo de los consumos que se tenga como en la red eléctrica en otras casas y demás, ¿sí? Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso porque ¿qué pasa? Si nosotros tenemos cuando la red eléctrica entra a mantener los consumos, recordemos que estos inversores no actúan como reguladores. Ellos lo que hacen es cuando hacen el bypass,
pasan directamente la red eléctrica como si fuese un cable. Entonces, si la red eléctrica está en 90 voltios, puede que el inversor esté dando los 90 voltios de salida como tal, ¿sí? O en su defecto ellos manejan ya un rango que cuando ya está por debajo de los 90 voltios, el inversor hace alusión a que no reconoce la red, a que como si la red eléctrica no estuviera disponible y no la ingresa. No, no sería nada más, ¿cierto? Eso de anti-lag, yo no sé qué es esa No, ya vaina. lo dijo, ya lo dijo. Acá está. Ah, lo de la batería Huawei. Puedes decirlo. Bueno, tenemos otra pregunta también importante en cuanto a tema de configuración con baterías Huawei. Esta pregunta es bastante interesante, ¿sí? En el sentido en que tenemos que revisar con respecto al fabricante qué tanta es la exigencia de la comunicación con las baterías Huawei, ¿sí? Porque generalmente existen ya inversores que, así como vienen con el perfil de Pylontech, ¿sí? Para trabajar con Pylontech, también existen inversores que ya vienen con este tipo de perfil para trabajar con la Huawei. ¿Qué pasa aquí? Esto viene siendo más en tema orientado a de la comunicación. Sabemos que obviamente todas las baterías de litio pueden estar trabajando al mismo voltaje, encontramos baterías con el mismo rango de corriente de diferente marca, pero esto se basa en el tema del tipo de comunicación que pueda tener el BMS con respecto a cada uno de los inversores. Por eso no siempre va uno a encontrar baterías que sean siempre compatibles con todos los equipos. Esto ya depende mucho del fabricante. Bueno, acá comentan qué voltajes manejan. Bueno, estos inversores Asper, como tal, casi toda la línea Asper y Solar que va a entrar, manejan un voltaje nominal de baterías de 48 voltios. Casi siempre cuando hablamos de equipos de alta potencia, como ya lo son por encima de los 6 kilovatios, 6.5 y demás, ya se manejan obviamente bancos de baterías bastante grandes en cuanto a tema de voltaje. Esto con el fin de que la corriente que se va a circular sobre el banco de baterías hacia el inversor pues no sea bastante alta y no se generen atenuaciones de la misma por tema de atenuaciones. Bueno, acá comentan que sí es el tema fotovoltaica o eólica. Bueno, estos controladores están más diseñados para el tema solar. Se podría trabajar un tema eólico, pero pues no es recomendable, porque obviamente ¿qué pasa? La generación, el comportamiento en cuanto a la generación de los paneles puede ser bastante diferente a un generador eólico. Digamos que en los paneles nosotros ya tenemos un perfil ya más definido en cuanto a tema de la generación, que es la famosa campana de Gauss, que ya obviamente esa campana, digamos, el pico puede ser bastante alto o bastante bajo dependiendo de la nubosidad que se tenga en el día. Pero ya en el tema de generación es bastante diferente porque pues ahí dependemos del viento. Que tenemos una ventaja que el generador pueda generar todo el día, sí, claro, porque pues en todo el día, dependiendo de la ubicación, pues vamos a tener bastante circulación de viento. Pero pues el comportamiento de generación del mismo es bastante diferente y por tanto pues por eso mismo no se recomienda porque los controladores que tienen estos inversores son más que todo orientados a trabajar bajo el comportamiento que genera, bajo el comportamiento de la generación del panel solar. Bueno, ya cómo instalar batería de litio inversor, bueno, ya lo habíamos comentado en el video en cuanto al tema de la comunicación, tener en cuenta ahí, digamos, como que el ponchado de los cables, porque pues es un cable bastante, como pudieron observar, es un cable bastante especial, no es el cable que normalmente, o el cable original que trae Pylontech. Ahí se fabrica un cable especial en cuanto al tema de batería inversor y pues tener en cuenta el tema también de colocar el tipo de batería de litio, perdón, de Pylontech en modo usuario, ¿sí? Y pues esperar a que el inversor ya haga la comunicación y pues no salga el error 61. ¿Cómo? Se puede trabajar sin inversor sin baterías. Sí, cierto, se puede trabajar sin baterías. Sí, pero entonces haría un bypass y Sí. ya. Otra pregunta bastante interesante, sí, que no se toca mucho en el tema de los híbridos, pero en el caso hemos experimentado con este, y es, ¿se puede trabajar estos inversores sin baterías? Sí, se puede trabajar sin baterías. Pero este inversor básicamente cuando se le desconecta la batería, él no se apaga como la mayoría de otros inversores aislados, sino se mantiene encendido, pero trabaja como un bypass, ¿sí? O sea, básicamente como si fuese un cable. Recordemos que estos inversores no regulan como tal el voltaje. Bueno, acá comenta otra pregunta, dice tipo de configuración del inversor para prioridades y consumo directo a las cargas. Bueno, eso ya es de acuerdo a los primeros parámetros, lo que le comentaba, el parámetro 1, normalmente viene el parámetro de SOL, SBU, UTI,
Y pues existen otros parámetros, ¿sí? Que están más orientados al tema de modo de trabajo del controlador de carga solar, ¿sí? El controlador del inversor, en donde pues ahí se puede configurar si queremos que el controlador solo cargue las baterías, si queremos que también mantenga los consumos, si queremos que haga las dos cosas, y en su defecto pasa lo mismo con el controlador cargador de la red. Si queremos que solo mantenga baterías, si queremos que apoyen cargas, o en su defecto, bueno, esas dos opciones como tal, sí. Bueno, la configuración de cable RS485 batería inversor, bueno, eso ya lo habíamos comentado también en el video, pero sí es bastante importante. Les recuerdo que el cable original de Pylontech no es, el que viene original con las baterías Pylontech no es compatible con este equipo de inversores. Hay que ponchar un cable especial que ahí mis compañeros les demarcaron como el diagrama, ¿sí? Y pues con algunos de los comerciales también lo pueden adquirir en caso de compra de estos equipos. Bueno, acá comenta una pregunta que dice, ¿tienen algún equipo disponible para energía solar y eólica a tiempo? Por ahora nosotros estamos más enfocados al tema solar, lo que les comento. Se puede instalar con un controlador, un equipo eólico, ¿sí? Pero pues no les recomiendo mucho el comportamiento por lo que les comentaba. Los perfiles de generación en cuanto a un generador, una turbina eólica de generación eléctrica a un panel solar son bastante diferentes, ¿sí? Entonces, como tal, nuestros equipos, digamos, cuando se tratan de solar, pues la funcionalidad, ellos ya se especializan en los equipos en cuanto al tema en funcionar, en cuanto al perfil que tenga el panel, ¿sí? Lo que le comentaba con respecto al tema de generación en cuanto a la campana de Gauss que genera el panel o a cuanto, digamos, a la generación que puede ser lineal en un generador eólico si tenemos en un espacio en donde constantemente pasa viento y demás. Configuración en sistemas en paralelo. Bueno, estos equipos como tal, según la ficha técnica, se recomienda máximo hasta 6 equipos. Podemos colocar un solo sistema, hablando de que este equipo es de 6.5 monofásico, lo podemos colocar en una sola línea monofásica y podemos colocar 6 equipos en paralelo para aumento de potencia, para multiplicar la potencia. O en su defecto, como tenemos la opción de que con estos equipos podemos formar una red trifásica, entonces ya ahí tendríamos 3 equipos en serie y máximo podríamos colocar hasta un equipo en paralelo por cada fase, para un total de 6 equipos. Dice, otra pregunta en cuanto al tema de las baterías. Dice, comparación económica en el tiempo, me imagino, entre utilizar baterías de litio y otra tecnología. Bueno, básicamente el tema de las baterías de litio, lo que digamos las caracteriza, perdón, es el tema de la autonomía como tal, ¿sí? ¿Qué pasa? Pues obviamente, como les comentaban, estas baterías tienen un BMS, ¿sí? Que es como un administrador de carga y descarga de las baterías, que lo que hace es que se prolongue mucho más la vida útil. Si miramos las baterías de gel, por ejemplo, estas baterías están orientadas a tener un ciclo de vida útil promedio entre 4, 5 hasta máximo 6 años. Si ya miramos en caso una batería de gel, para una batería de litio, estamos teniendo una vida útil de ya superior a 10 años. ¿Por qué ya es superior? Pues obviamente por el tema de BMS. El BMS, aparte, digamos, de controlar la carga y la descarga de las baterías, también las protege, ¿sí? Del tema sobreabuso, que es el caso contrario que pasa con las de gel, ¿sí? Tanto las protege y asimismo estas baterías, ese BMS también puede ofrecer un historial al instalador o al proveedor del comportamiento como tal que se tuvo con estas baterías en caso de una falla para brindar si la batería como tal se le puede optar por garantía o si ya es una falla externa. Acá habla cuál es el máximo de baterías en paralelo soportado por el equipo. Eh, Básicamente, bueno, según el manual del Asper de 6.5, comenta que para las US3000 máximo 8 baterías, ¿sí? Eso también lo asociamos mucho al tema del tipo controlador que tenga la batería, ¿sí? Y en su efecto también el tipo de cargador que tenga las baterías. Revisando obviamente en el manual qué tanta corriente de carga soporta el controlador, ¿sí? Y asimismo podemos calcular esas baterías. Si ya calculamos
un banco de baterías que va a ser superior al controlador, a la corriente de carga que puede ofrecer el cargador del inversor, pues obviamente se va a tener como un bajón en cuanto al tema de tiempo de carga de las baterías y puede obviamente estar dañando el equipo. Y en el caso del controlador también ocurre lo mismo. Si ponemos mayor cantidad de baterías en donde el controlador no las pueda cargar, pues obviamente no va a haber, digamos, como tal la carga eficiente que se debe tener con respecto al controlador de las baterías y puede también generar daños en el controlador. Bueno, por ahora creo que son ya todas las preguntas. Por acá vimos una pregunta. Dice, si no se tiene el BMS en el inversor, ¿cuáles son los parámetros correctos de configuración del inversor para el caso de Paleontech de la Paleontech 5000? Bueno, acá hay un tema bastante interesante, y, bueno, más importante. No sé si no alcanza a escuchar, si de pronto lo tocamos con mis compañeros. Hay que tener en cuenta que para las modelos US 2000, 3000 y la UP 5000 es importante el tema de la comunicación, ¿sí? Para brindar, digamos, como tal la garantía, ¿sí? Eh, por lo general, si no se tiene, digamos, como un perfil de Pylon-Test en el inversor, pues se recomienda igual conectar y se recomienda como tal hacer una configuración de usuario, ¿sí? En cuanto al tema de usuario, ¿sí? Eh, esta configuración viene asociada a otra pregunta, que cuáles son los tipos como de modos de carga de las baterías. ¿Sí? Para esta batería se manejan tres tipos de modos, que es el Bull, que es la carga máxima, el Float, que es la carga en donde el voltaje, digamos, el inversor, el controlador solar, en su defecto, que es el que carga las baterías, va a mantener va a mantener ese voltaje en la batería cuando esta batería ya esté al 100%, ¿sí? Y el voltaje de descarga, pues la descarga máxima, que es el que podemos ver acá en pantalla, ¿sí? Entonces, como podemos observar, básicamente en todas las baterías en cuanto al tema de litio, el máximo voltaje y el float están bastante asociados. Es un efecto que de pronto no vemos mucho en las de gel como tal, ¿sí? Las de gel sí, el boot viene siendo mucho más alto que el voltaje flotante, ¿sí? Y pues el voltaje bajo, que es el voltaje mínimo al cual podemos llevar la batería, que esto es el mismo caso para tanto las de gel como las de litio. Recomendable no pasar por debajo de este voltaje cuando se esté descargando la batería, porque eso puede afectar obviamente en los ciclos de la batería y en su efecto la vida útil. Bueno, hay otra pregunta que comentan que en cuanto al tema de las salidas CAN o RS485, bueno, eso está más asociado al tema del inversor. La ventaja de las baterías de nosotros es que las baterías tienen los dos puertos como tal, tanto el puerto CAN como el puerto RS485. Esto está más asociado a qué disponemos nosotros, por ejemplo, en el caso del inversor, qué puerto disponemos para poder trabajar, ¿sí? Por ejemplo, en los Asper manejamos el puerto RS485, pero si vemos, por ejemplo, en los Solis híbridos, en los RHI que expliqué en un webinar anterior, ellos sí manejan el famoso puerto CAN. Entonces, si estamos con un inversor con puerto CAN, pues conectamos a la batería en el puerto CAN. Si tenemos un puerto RS485, pues lo conectamos a la batería del RS485. Como tal, la batería brinda las dos opciones. Dice otra pregunta, ¿se pueden conectar cargas como taladros, cortadoras de madera, por ejemplo? Bueno, es importante esto porque ya nos pasó en un proyecto. Lo que pasa es que estos equipos como los taladros, o hablando más de equipos que generen hartos picos de arranques, de pronto un taladro no, o en su efecto un taladro si lo encendemos en seco no va a tener problema, pero cuando encendemos el taladro ya perforando una pared, pues el pico va a ser mucho más alto. Es importante tener en cuenta en esto, ¿por qué? Ahí tenemos que revisar muy bien el cálculo de las baterías que tenemos, ¿sí? Porque si tenemos un equipo de alto pico de arranque, ¿sí? Y tenemos muy pocas baterías que no soporten ese pico de arranque, obviamente las baterías se van a proteger y en su efecto van a apagar el inversor como tal, ¿sí? Entonces, lo recomendable ahí básicamente que si tenemos picos de alta potencia, tenemos que revisar muy bien el pico de arranque, el pico de voltaje de arranque o el pico de corriente de arranque que exige este componente, este consumo, para poder calcular las baterías. En muchos casos uno dirá,
Pasa el mismo efecto con los inversores. A veces le preguntan a uno por qué se sobredimensiona tanto el tema de los inversores para una sola carga, pero si estamos hablando de que esa sola carga puede ser un motor de alta potencia en su defecto, pues así mismo va a poder estar, y dependiendo obviamente de la carga que tenga el motor, pues así mismo va a ser alto el pico de arranque que genera, que exige este motor al equipo. Por eso es importante a veces sobredimensionar los equipos, y más cuando se tratan de pronto equipos de alta frecuencia en donde son un poco más delicados en el tema de los picos de arranques con respecto a los equipos de baja frecuencia, en el caso de inversores. Y para las baterías, pues lo recomendable es revisar el pico de arranque, ¿sí? Y pues dividir ese pico de arranque en cuanto a la cantidad de baterías y a la potencia que vayamos a usar para saber si cuántas baterías colocamos. Puede que por ese pico de arranque se vayan ustedes a dar cuenta que de pronto les salió una cantidad de baterías que de pronto puede sonar un poco exagerado, pero por protección del sistema como tal, sí es importante tenerlo en cuenta. Listo, entonces vamos a dar por terminado este webinar. Creo que ya no tenemos más preguntas. Les agradecemos mucho el habernos acompañado, el haber podido participar en este webinar. Cualquier otra pregunta adicional que tengan, finalizando, en el chat quedaron los correos de nuestros comerciales, ¿sí? Se pueden comunicar con nosotros y estaremos muy atentos a lo que necesiten. Muchísimas gracias por todo.